Muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Bueno, hoy tenemos una palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros y tiene que ver con la parte financiera. Hace un momento mi esposa les contaba de una promesa que tenemos aquí en Manto de Oración. Tenemos muchas promesas y una de ellas es que no habrá ningún endeudado entre nosotros. Y es el título de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para que les comparta en el día de hoy. La palabra se llama Ningún endeudado entre nosotros. Pautas para alcanzar sanidad financiera. Entonces lo que vamos a hacer es que a través de esta palabra, basados en la Biblia, vamos a poder aprender algunas pautas que nos van a servir para nuestra vida diaria, que nos van a servir en el momento en que estemos tomando decisiones económicas. Estoy completamente seguro que si cada uno de ustedes sigue estas pautas, sigue cada uno de estos principios bíblicos, no van a tener dificultades en el área financiera. Van a poder disfrutar, gozarse de lo que Dios les está dando, de las bendiciones recibidas por Dios, y yo sé que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Y hoy por hoy tenemos un impacto bastante importante en cuanto a lo que está haciendo en las familias el manejo de las deudas. Y es un panorama devastador. Resulta que el 90% de las quiebras a nivel personal se origina por la mala utilización de nuestros créditos personales, especialmente las tarjetas de crédito. Eso es lo que está pasando en este momento. Nos olvidamos de algo tan importante que es el ahorro. En algún momento estuvimos hablando acerca del ahorro y hoy es una sociedad de consumo que prácticamente todas las decisiones y todo lo que opera, digamos, en su parte financiera está relacionado con el crédito. De igual manera también es proporcional. Si el 90% de las quiebras a nivel personal están originadas por el mal manejo de los créditos personales y familiares, eso quiere decir que el 90% de las parejas que actualmente se están divorciando lo hacen por inconvenientes financieros en su matrimonio, o sea, por un mal manejo de sus finanzas. Es una realidad que estamos viviendo y nosotros como pareja pastoral y como consejeros y con la sabiduría divina que nos ha sido dada por el Espíritu Santo, nos hemos encontrado con parejas que nos han pedido ayuda en estas consejerías con grandes dificultades financieras. Son cosas que en realidad y situaciones que uno se queda asombrado, que uno pues realmente nos hemos quedado anonadados y aún a veces hasta sin palabras, casi que hemos podido, digamos, abordar estas situaciones, les digo, con la ayuda de Dios, para poder por lo menos darle una luz o una orientación a estas parejas y a estas personas que por alguna razón pues han confiado en nosotros para contarnos estas situaciones críticas que están viviendo en su relación matrimonial. Y el objetivo de este mensaje es que podamos entender el efecto que tiene en nosotros las deudas, el mal manejo de las deudas, y al mismo tiempo que podamos tener unas claves
que nos sean de gran ayuda para poder enfrentar este problema. Es una gran bendición, la verdad, para mí hablarles de este tema, porque digamos que he estudiado bastante acerca del tema financiero. De igual manera tuve la oportunidad de hacer un estudio bíblico, un diplomado completo. Fue medio año estudiando, madrugaba todos los días a las 6 de la mañana para poder, digamos, cumplir los horarios de este curso. Y parte de lo que pues yo les he estado transmitiendo, porque en varias de las predicaciones les he hablado de la parte financiera, pues ha sido muy basada en este diplomado bíblico que tuve la oportunidad de hacer. Y es muy importante que podamos entender primeramente qué es la deuda. Y la deuda la definición es muy sencilla, simplemente es dinero o propiedad que una persona está obligada a pagarle a otro. Es así de sencillo. Es decir, es una responsabilidad que nosotros asumimos con alguien, sea con una persona, sea con un banco, sea con una empresa, con quien quiera que nosotros hayamos concebido esta deuda. Es decir, que las deudas van a incluir lo que es el dinero que nosotros le prestamos a otras personas, es decir, los préstamos personales, incluyen las tarjetas de crédito, se incluyen los préstamos bancarios, incluye los préstamos familiares. Nosotros también hacemos muchas veces préstamos a nuestras familias, a nuestros familiares. La hipoteca de la casa hace también parte de lo que es la deuda. El préstamo del vehículo y lo que son las facturas vencidas. Cuando una factura se nos vence y no la podemos pagar, se nos convierte en una obligación y se nos convierte en una deuda. Ahora bien, ¿y por qué caemos en deudas? Entonces hay tres razones principales por las cuales nosotros nos endeudamos. La primera razón es porque no ahorramos con regularidad. Esa es una de las principales causas, porque en el momento que estamos tomando una decisión financiera, un ejemplo, vamos a comprar un vehículo, resulta que el banco nos dice, yo le puedo prestar un 70%, el 30% pues lo debe asumir usted. Si de pronto en ese momento no tenemos unos ahorros, pues desafortunadamente, y si queremos, digamos, lograr ese objetivo, muchas veces ese 30% también lo llevamos a la deuda y el 70% del banco. Entonces es ahí donde, cuando no ahorramos y cuando estamos, digamos, tomando estas decisiones financieras tan importantes como la compra de un vehículo, como la compra de una casa, o cuando vamos a montar de pronto un negocio, nos podemos encontrar en serias dificultades porque realmente todo se va a la deuda y no todo se puede ir a la deuda. Por eso es que los bancos siempre te van a pedir un porcentaje cuando vas a comprar la vivienda, porque si no te endeudarías al 100%, ¿sí? Y eso sería ya muy pesado para el flujo de caja personal. En segundo lugar, estamos viviendo en un nivel socioeconómico al que no pertenecemos. Y esa es una de las razones por las cuales las personas caen seriamente en las deudas. Muchas veces por las apariencias, muchas veces porque quiero vivir en un lugar determinado, porque mis compañeros de estudio, mis amigos, todos ellos están en una mejor posición económica en el momento y de pronto yo me quiero igualar a ellos, yo no me quiero quedar atrás. Entonces esas son decisiones que muchas veces se toman equivocadamente y de pronto nos vamos a vivir al lugar equivocado, un arriendo que de pronto sea muy difícil de pagar y digamos un nivel de vida que quizás en el momento no sea
el adecuado ni el nuestro y nos puede llevar definitivamente a la quiebra o situaciones extremas. Yo en alguna oportunidad conocí a una familia que vivía en un lugar, pues en un barrio muy prestigioso de aquí de la ciudad, y yo sabía de algunas de las intimidades de esa familia, y resulta que, digamos, las personas cabezas de familia, los papás de esa persona que era en ese momento amiga mía, pues me contaba que, pues, que por la situación que ellos tenían, por las apariencias, por el club, por pagar, digamos, unas cotas de unos vehículos de gama alta y una serie de situaciones financieras, pues ellos realmente hasta estaban aguantando hambre, y eso no tiene sentido, ¿sí? En tercer lugar, no confiamos en Dios. Esa es otra de las razones por las que caemos en deuda. Muchas veces nosotros nos precipitamos, tomamos decisiones en nuestras emociones y no sabemos esperar en Dios. Existen dos principios básicos que nos muestran esa falta de confianza en Dios, y los hallamos en la palabra de Dios. Vamos a leer Proverbios 22 del 26 al 27. Del 26 al 27. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Entonces, cuando nosotros asumimos compromisos sin tener la absoluta certeza de que vamos a poder cumplir con esas obligaciones, estamos violando un principio bíblico. Porque mire lo que nos está diciendo la palabra de Dios: no te comprometas pues si no puedes, no sirvas como fiador pues si en determinado momento no puedes salir a responder por esa obligación. No tiene pues ningún sentido. Entonces muchas veces nos comprometemos sin saber cómo vamos a cumplir. No, Dios proveerá. Yo les digo, eso no es sabio, eso no está bien delante de Dios. Dios, voy a dar este paso de fe porque Dios va a hacer el milagro y me va a dar con qué pagar la cuota para comprar este carro. O sea, Dios es de milagros, pero ten en cuenta que estás actuando irresponsablemente, porque si no tienes en ese momento la provisión, si no tienes el ingreso suficiente para poder asumir esa obligación, puedes tener serias dificultades. Y después le estamos echando la culpa a Dios, cuando nosotros mismos fuimos los que nos comprometimos sabiendo de que no podíamos cumplir. Y nos volvemos muchas veces grandes líderes, pero pobres administradores. Muchas veces nos comprometemos de tal manera que ni siquiera sabemos cuál va a ser el costo de ese compromiso. Es como ir a la batalla sin conocer al enemigo, algo de incertidumbre. Y cuando Dios lo que quiere es que nosotros realmente le creamos a Dios, que no nos dejemos llevar por nuestros impulsos y por nuestras emociones, sino que más bien dejémonos llevar por los principios que están en la palabra de Dios. El segundo principio lo encontramos en Proverbios 27:1 y Lucas 12 del 16 al 21. Y esto es muy para los hombres de negocio, las personas que de pronto les gusta o tienen, digamos, esa habilidad para montar un negocio. Y es algo que se llama la presunción del futuro. La presunción del futuro, en palabras muy coloquiales, es hacer cuentas alegres. Es cuando, digamos,
yo voy a montar un negocio y entonces yo digo, no, es que me va a ir muy bien, es que, mejor dicho, voy a prestar esta plata porque eso lo voy a librar en tanto tiempo, pero de pronto realmente estoy partiendo de algo que no sé cómo me va a ir, ¿sí? Entonces yo no puedo partir, digamos, de esa manera, porque de pronto los planes no salen como los esperaba y desafortunadamente no podríamos salir a cumplir. Siempre que digamos se va a montar un negocio hay que tener un capital suficiente en el cual el negocio se pueda sostener por un tiempo antes de que empiece a generar las utilidades. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y Lucas 12:16-21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Hasta el 21. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este principio bíblico es muy sencillo de entender. El futuro no nos pertenece, el futuro le pertenece a Dios. Es decir, no podemos, digamos nosotros, basar los compromisos en ganancias futuras. Debemos basar esos compromisos en ganancias pasadas. Eso quiere decir que debemos partir, y en el caso, digamos, de un negocio, siempre de un capital, porque de lo contrario es un negocio pues que tiende a fracasar por el no poder cumplir los compromisos financieros. El costo financiero de las deudas. Vamos a hacer aquí un par de ejemplos de proyecciones para que eso lo podamos entender de una manera súper clara. Tenemos aquí el caso de una tarjeta de crédito de 2 millones de pesos, un cupo de una tarjeta de crédito de 2 millones de pesos. Y no estoy queriendo decir que es que las tarjetas de crédito sean malas. Lo equivocado es el manejo que nosotros le damos. Un celular es una gran bendición. Esto es un gran recurso tecnológico, una herramienta increíble. Pero si alguien le da un mal uso al celular, créame que tiene muchos problemas. ¿Cuántas personas tienen en ese momento dificultades legales o aún están en la cárcel porque en un momento de emoción escribieron un mensaje en Twitter no apropiado y quizás se lo hicieron a una persona, a un político, a alguien importante? Y eso se fue y digamos se difundió en todas las redes sociales y salió en el periódico y te metiste en un problema. Hiciste mal uso de una herramienta tan especial que alguien creó, que Dios le dio de pronto la facultad para crearlo, de una red social, de Twitter, Facebook, pero hubo un mal uso de eso. Entonces, las cosas como las usemos son para bendición. Nuestro propio cuerpo es una bendición de Dios, pero si usamos mal nuestro cuerpo, realmente estamos desagradando al propio Dios, ¿cierto? Que fue quien nos dio este cuerpo maravilloso. Ahora bien, una tarjeta de crédito. Si tú tienes una tarjeta de crédito, úsala adecuadamente. De pronto no lleves todo a comprar o que toda la deuda la cargues a la tarjeta de crédito. De pronto úsala en situaciones más específicas, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos una tarjeta de crédito muy chévere de un banco, de una institución financiera, nos da puntos y lo que hacemos es que cuando tenemos la plata, o sea, tenemos la certeza
de que vamos a comprar algo, pues vamos, lo compramos con la tarjeta de crédito, como sabemos que tenemos el dinero, lo hacemos a una cuota, nos ganamos los puntos y luego pagamos. Esa es una situación normal, una situación en la cual estamos aprovechando una tarjeta de crédito y la estamos manejando adecuadamente, ¿sí? Pero cuando ya esta tarjeta de crédito la cogemos para pagar todo en nuestra casa, entonces con la tarjeta de crédito pagamos el mercado, con la tarjeta de crédito compramos la ropa, y entonces eso lo diferimos a todo el número de cuotas posibles que la entidad financiera me da, y finalmente terminamos copando esa tarjeta de crédito, y después nos vemos en dificultades cada mes pagando esa cuota, ¿cierto? Es ahí donde nosotros estamos haciendo un mal manejo de una tarjeta de crédito. Entonces, vamos a mirar el efecto. Una tarjeta de crédito de 2 millones de pesos, la tasa promedio de interés que en este momento está manejando las entidades financieras es del 28%, ¿sí? Alex, no me equivoco, estamos en el 28%, perfecto, listo, es el 28%, Alex es una persona experta también en todo este tema financiero que maneja todo este tema de créditos y tarjetas de créditos con un banco. Y encontramos que el interés anual es de 560, es decir, si mantuviéramos copada esa tarjeta de crédito, o sea, si constantemente la tenemos al tope. Vamos a mirar el efecto en el tiempo. En el tiempo, como el interés anual son 560.000 pesos, en 5 años, si seguimos manejando regularmente esa tarjeta de crédito, en ese manejo que les digo de tenerlo copado, vamos a encontrar que le hemos pagado al banco intereses por 2.800.000. En 10 años van en 5.600.000, en 20 años 11.200.000, o sea, si en 20 años constantemente estamos manejando nuestra tarjeta de crédito de 2 millones de pesos, ya hemos cedido 11.200.000 en 20 años, y así sucesivamente, hasta, aquí la proyección es hasta 40 años, que fueron 22.400.000, es lo que hemos pagado en intereses, ¿cierto? Es lo que hemos pagado en intereses. Ahora bien, me devuelvo a lo contrario, ¿qué pasaría si cogiéramos esos 560.000 pesos? Es decir, cogemos la prima, por decir algo, alguien que se gane 1 millón de pesos, pues la prima es la mitad, 500.000 pesos, y esa platica que hubiéramos y la invirtiéramos, ¿sí? Si cada año cogiéramos 500.000 pesos y los invertimos. Entonces, en 5 años hemos ganado 3.249.000, por este lado perdimos 2.800.000, por este lado ganamos 3.249.000. En 10 años ya hemos ganado 7.395.000 con esos 500.000 pesitos anuales. Aún si los cogemos y los dividimos entre los 12 meses, sería un ahorro de 44.000 pesos mensuales, ¿sí? Entonces ahorro 44.000 pesitos mensuales y ese es el efecto que voy a tener en el tiempo. En 20 años ya me he ganado 19.442.000, por el otro lado he perdido 11.200.000, ¿cierto? Y así sucesivamente. En 40 años, si tuviéramos un ahorro sistemático de 500.000 pesos, solamente 500.000 pesos al año, ya tendríamos 72 millones de pesos, o sea, ya tendríamos la mitad de de más o menos promedio un apartamento, ¿cierto? Que más o menos ahorita un apartamento ya está entre 150, 200 millones de pesos, pues algo estrato 3, 4, ¿sí? Vamos a mirar ahora el efecto de la hipoteca de la casa. Cuando nosotros hacemos un préstamo bancario para hipotecar una casa, es decir, pues compramos nuestra casa, pero en gran parte lo llevamos a la deuda, el 70%, digamos para un préstamo de 100 millones de pesos, que sería algo promedio normal de lo que estamos viendo ahora en el mercado, y a una tasa del 1% mensual, que es una tasa que más o menos están ofreciendo los bancos ahora, 0.9, 1. En un periodo de 15 años, el total pagado por ese crédito es de 180 millones de pesos. Es decir que si nos endeudamos para comprar una casa con una deuda muy grande, gran parte aquí casi que en 15 años hubiéramos podido, digamos, contar con el doble del dinero, ¿cierto? Es como para que cada uno se enfoque, cada uno mire y piense en el momento que esté tomando una decisión cómo lo va a manejar y cuál es el dinero que en intereses le va a ceder
a la entidad financiera. Vamos a estudiar ahora 3 conceptos bíblicos sobre la deuda. 3 conceptos muy importantes acerca de la deuda. El primer concepto es: el pedir prestado es un concepto negativo y no recomendable. Y vamos a estudiar Deuteronomio 28:12. Vamos a leer Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ese es el principio bíblico que está. Dios quiere que nosotros no pidamos prestado. Al contrario, que si nosotros somos bendecidos económicamente, nosotros salgamos a prestar. Es lo que Dios establece en la Biblia. Lo contrario, que es lo que, pues, es lo contrario de lo que se está viviendo en la sociedad actual. Todo el mundo quiere prestar. Entonces, las Escrituras hablan y nos indican que el pedir prestado es algo indeseable, que al contrario uno debería hacerlo en casos extremos y no como en nuestros días, en que el crédito se ha convertido en un integrante de nuestra planificación financiera. ¿Qué nos dice Proverbios 22:7? Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Cuando, digamos, nosotros asumimos el compromiso de un crédito, muchas veces, pues obvio, pues nos podemos alegrar porque pues estamos de pronto cumpliendo una meta, pero ¿qué pasaría si en determinado momento nosotros le dejamos de pagar al banco? Yo les digo, se vuelve una situación bien complicada, porque nos empiezan a llamar. Entonces llaman a la casa, llaman al trabajo, llaman al celular, mandan correo electrónico. ¿Cuándo va a pagar? ¿Sí? ¿Qué pasó? Llaman al cubidor en el caso de que haya un compromiso financiero con cubidor, que es todavía peor, nefasto, porque ahí uno está comprometiendo el nombre de otra persona, y si uno no puede cumplir, pues digamos, es una situación bastante complicada. Entonces por eso dice la palabra: el rico se enseñorea del pobre, es decir, en este caso el que toma prestado es siervo del que presta. O sea, adquirió un compromiso y de alguna manera pues esa persona en determinado momento pues tiene que cumplir, y si no cumple pues se puede ver enfrentado a inconvenientes incluso legales, ¿cierto? El segundo concepto: el pedir prestado debe ser un compromiso a corto plazo. Es decir, si nos vamos de pronto a endeudar, pues hacerlo mesuradamente, que nosotros podamos cumplir, y hacerlo a corto plazo. Esta parte está en Deuteronomio capítulo 15, vamos a leer, se los dejo como tarea de que puedan leer todo el capítulo, pero vamos a leer únicamente desde el 1 hasta el 6. Y me lees el título del capítulo. El año de remisión. Cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo,
porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. La palabra de Dios nos enseña que en aquella época, en la época del Antiguo Testamento, un préstamo solamente podía durar 7 años. Si a los 7 años, por alguna razón, la persona que prestó el dinero no podía pagar o no había podido terminar de pagar su crédito, quien le hizo el préstamo le tenía que perdonar la deuda. Era una ley de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en esa época quien prestaba tomaba muchas precauciones, ¿cierto? Es decir, si yo tenía la posibilidad de perder mi dinero a los 7 años porque pues X persona no me va a pagar, pues es decir, yo me doy a la tarea de estudiar muy bien a quién le va a prestar, ¿cierto? Era lo que no es lo que ocurre en este momento. Hoy en este momento muchas entidades financieras, sin tener un mayor estudio, van soltando créditos, van soltando tarjetas de crédito, rotativos, una serie de cosas, y es ahí donde muchas veces las personas se encuentran después en dificultades. Tercer principio es: lo que se pide prestado se debe devolver. Ese principio lo encontramos en Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es un principio de integridad, eterno y transcultural. Se cumplía hace 2000 años y se debe cumplir en estos días también, en estos tiempos. Si usted se comprometió a pagarle a alguien algún dinero, si usted dio su palabra, no importa si haya firmado o no un papel, hay que pagar. O sea, no queda bien para nosotros como hijos de Dios el no pagar. No estaría bien ni delante de Dios ni delante de la iglesia el que nosotros nos comprometamos con una obligación financiera y que no paguemos, ¿sí? No tiene eso ningún sentido. No estaría acorde a la palabra de Dios. Si nos comprometimos es porque hay que pagar. Es así de sencillo. Y no solamente está relacionado con los préstamos, está relacionado también con los impuestos. Que es que los impuestos de santos son demasiado altos y no los voy a pagar, son injustos. Eso es lo establecido por el gobierno de Colombia. Y el mismo Cristo nos lo enseñó: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si los impuestos son esos son los impuestos que hay que pagar. O sea, es algo que está determinado y es dentro de nuestra honra y dentro de nuestra integridad como hijos de Dios, hay que pagarlos. Salmos 37:21, ¿qué dice? Libro de Salmos 37:21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Mire lo que dice la palabra de Dios. El impío toma prestado y no paga. Y nosotros no somos impíos, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, si nos comprometimos con un crédito
con el que sea, a nivel personal, con una entidad financiera. Lo que nos indica la palabra de Dios es que debemos cumplir con esa obligación. Vamos a ver ahora algo bien importante, que son 3 claves para salir de deudas. Entonces, de pronto, para las personas que aquí, o si conocen a alguien que pueda estar en este momento enfrentando una situación difícil a nivel financiero por causa de las deudas, en determinado momento, en cualquier momento de la vida, por malas decisiones que tomamos, nos podemos equivocar y podemos estar enfrentando una situación de estas. Pero lo importante es que tiene solución. Eso es lo más importante, de que hoy podamos entender estos principios bíblicos, y que al mismo tiempo podamos comprender que puede haber unas pautas para nosotros poder salir de deudas. Y la primera clave es: haga una lista de todas las deudas que tiene actualmente. Sí, esta lista debe incluir el monto adeudado, el nombre del acreedor y el valor de la cuota. Debe procurar ordenarlas de mayor a menor. Entonces aquí hay un ejemplo, no es mi caso, sino es un ejemplo hipotético para que ustedes pues puedan tener claridad de lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Y no nos dé miedo. Hay veces que a uno le da miedo, que uno tiene tantas deudas que uno le da como susto ponerse a escribirlas porque se pone a pensar en ellas. No, hay que escribirlas justamente para poder saber cómo las vamos a atacar y cómo las vamos a pagar. Porque si no, esto se nos vuelve mentalmente una cosa inmanejable, estresante, y va a ser muy, muy, muy complicado realmente poder enfrentarlas. Hay que escribir, y eso nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice: escribe la visión. Eso quiere decir, escriba sus planes. Si usted necesita un plan para pagar sus deudas, póngase a la tarea de escribir todo. ¿A quién le debo yo? Le debo a Pedro Pérez un crédito personal de 2 millones de pesos y le estoy pagando una cuota de 100,000 pesos mensuales. Listo. Pedro Pérez es el primero que está en la lista. Tengo con Bancolombia una tarjeta de crédito, estoy debiendo 5 millones de pesos allá, la tengo totalmente copada, estoy con una cuota mensual de 200,000 pesos. Tengo un vehículo con el Banco de Occidente, pues un crédito de vehículos, le presté 15 millones al Banco de Occidente y estoy pagando una cuota de 300,000 pesos. Tengo con Davivienda mi crédito hipotecario, compré la casa, 100 millones de pesos, una cuota mensual de 1 millón de pesos. ¿Sí? Entonces, sumo todo y debo 122 millones de pesos, con una cuota mensual de 1.600.000, en este caso, pues, en este ejemplo, que es algo normal, más o menos lo que una persona puede tener en deuda a nivel personal o a nivel familiar. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar. Lo segundo, establezco un plan para salir de deudas. Entonces, ya cuando tenemos identificado el problema, cuando yo me estoy sintiendo ahorcado o ahogado por las deudas, que me está quedando difícil pagarlas, yo tengo que organizar un plan, mirar a ver cómo voy a pagar esas deudas. Entonces, lo que yo recomiendo es que en el mismo cuadro que estamos armando, lo pueden hacer manual, lo pueden hacer en un Excel, como cada uno quiera, le ponga al lado unas estrategias para pagar esas deudas y una posible fecha de pago. Nosotros ahí sí tenemos que empezar a caminar en fe, poner esto, porque cuando nosotros escribimos, cuando tenemos este cuadro, vamos delante de Dios y le decimos: Señor, ayúdame a tener los ingresos, ayúdame a tener las estrategias para pagar estas obligaciones. Entonces, aquí también de igual manera es un ejemplo, ¿sí? Entonces, Pedro Pérez es digamos la deuda más pequeña, es un tipo de crédito personal, y la estrategia que establecí, digamos, para pagar esta deuda que es más pequeña, es pagarla con las primas. Esa puede ser una estrategia. Entonces ustedes empiezan a mirar, bueno, es analizar qué ingresos yo voy a recibir.
Yo, digamos, en diciembre, en junio, yo recibo una prima. Entonces, de pronto hacer el esfuerzo con esas primas, no salir a endeudarnos más, porque muchas veces cogemos la primita y nos salimos y nos metemos en más cosas y en vez de pagar las deudas y de tratar de sanear nuestra situación financiera, nos endeudamos más. Vamos a meter en esto, cuota inicial las primas y otra deuda. ¿Sí? Entonces, pagar con las primas. Entonces, si son 2 millones de pesos, yo lo que puedo hacer es ponerme una meta que, por decir algo en este caso, la puse para el 30 de junio del 2019, es decir, en un año, con el fin de abonar las primas de diciembre y abonar las primas de junio del año entrante. Y con lo que se va pagando también con la cuota mensual, ese crédito quedaría saldado en más corto tiempo. La tarjeta de crédito de Bancolombia. Pues yo pienso que la primera estrategia, si uno tiene su cupo copado, es no realice más compras con la tarjeta de crédito. Déjese allá eso quieto y siga más bien pagando las cuotas. Las cuotas van a ir disminuyendo, ¿sí? Y otra cosa pues muy importante que me parece una gran estrategia es cuando tenemos estos inconvenientes de que estamos sobreendeudados con tarjetas de crédito, créditos personales con bancos, es tramitar compras de cartera. Esto nos ayuda a disminuir la cuota porque normalmente cuando el banco te compra la cartera te lo compra con una tasa menor, ¿cierto, Alex? Banco Occidente estamos en campaña publicitaria. Entonces, si tenemos, digamos, nuestro crédito y nuestra tarjeta de crédito al 28%, que es lo normal, ¿sí? Al 28%, es decir, está aún más de un 2%, un 2.2%, pues nos vamos y de pronto le aprovechamos que Alex, cristiano, persona honesta, que sabe el tema, nos va a enfocar para que nos ayude con la compra de esa cartera y de pronto bajemos esta cuota de 200, la bajemos por lo menos a 180, 170, pero ya vamos a librar algo de nuestro flujo de efectivo. ¿Qué hacemos con el crédito del Banco de Occidente? De igual manera, lo que podemos hacer si tenemos esta situación es cuando terminemos de pagar Pedro Pérez, o sea, el 30 de junio, entonces nos ponemos el propósito de más bien abonar primas a esa deuda del crédito del vehículo y eso nos va a posibilitar o que disminuyamos la cuota mensual o que terminemos de pagar la cuota, digamos, el crédito del vehículo más rápido. De igual manera, ¿qué hacemos con la vivienda y con el crédito hipotecario? Si ya nos está quedando pesada, digamos, la cuota de la casa. Cuando ya salgamos de Pedro Pérez, ya saneamos Bancolombia, ya logramos, digamos, organizar el crédito del vehículo, lo que podemos hacer es destinar esos 600.000 pesos, o sea, son 300 de Pedro Pérez y Bancolombia y los 300 del Banco de Occidente, esos 600.000 pesos de deudas anteriores, pues no se endeude más, no le ponga más paticas a eso, coja esos 600.000 pesos y sígalos abonando el crédito hipotecario, ya no va a tener que sacar 1.000.000 de pesos, sino que ya va a sacar 400, porque ya está acostumbrado a sacar 600, y quizás eso le va a ayudar a acelerar también el pago de ese crédito hipotecario. De igual manera también puedes seguir abonando primas y algo muy importante es si eres empleado puedes abonar las cesantías, o sea tú puedes hacer el retiro de las cesantías que te entregan cada año para abonarlo al crédito hipotecario y eso te va a ayudar también a disminuir la cuota, digamos, a disminuir el tiempo la cuota, digamos como cada uno lo quiera establecer o digamos como el banco se lo permita hacer. La tercera clave, establezca un plan para incrementar entradas y disminuir gastos. Eso es algo supremamente importante. Miren, algo que me llama mucho la atención es que los judíos, el pueblo judío, es educado para tener 5 ingresos.
5 ingresos. Nosotros normalmente somos educados para tener uno. Entonces se nos termina el empleo y ahí quedamos, digamos, como quien dice, embalados. ¿Sí? Y estas son como algunas, de igual manera, hipotéticas. Cada uno se ingenia sus estrategias, ¿sí? Pero aquí es ser un poquito más creativos, ¿sí? Aquí están, digamos, los 5 ingresos posibles y unas estrategias para disminuir gastos, ¿sí? Entonces, por decir cualquier cosa, pues cada uno en sus dones, en sus talentos, dice, pues si yo estoy endeudado en este momento y necesito de pronto sanear mi parte financiera, pues me tocará hacer de pronto un esfuerzo extra. Entonces, si yo sé algo en particular, pues puedo dictar unas clases particulares. Soy muy teso en matemáticas, entonces dicto unas clases particulares de matemáticas y me puedo ganar una plática en el mes, ¿sí? Venta de ropa por catálogo y así sucesivamente. Entonces, mire que si logramos unos 5 ingresos adicionales, no, mire que no son, digamos, ingresos muy altos, pero si los sumamos pueden ser digamos, un dinero importante que puede entrar a nivel personal, a nivel familiar. Y de igual manera también en pensar en estrategias para disminuir los gastos. La primera estrategia para disminuir los gastos en una familia es realizar un presupuesto mensual. Escoja usted, no importa, no tiene que ser en Excel, no tiene que ser con un programa de contabilidad, ni algo sofisticado. Puede ser simplemente una hoja en borrador y usted anota todo lo que los gastos del mes. Cuando empezamos a mirar eso, ya nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas y muchos detalles. Y empezamos a mirar, esto, el tema de esta telefonía celular está saliendo como cara, ¿sí? O sea, aquí yo puedo tomar una decisión. Entonces puedo decir, bueno, voy a averiguar con otros operadores a ver este plan que tengo actualmente en cuánto me sale. Y resulta que de pronto me encontré que yo pagaba 50 o 60.000 pesos por mi plan y me lo ofrecieron en 40 en otro operador. Pues hago el cambio y me ahorro 20. Sí, eso es lo que uno tiene que empezar a pensar. Esos 20.000 pesos mensuales me van a representar en el año 240.000 pesos que podría abonar para la deuda de Pedro Pérez, para la tarjeta de crédito, para otras cosas, ¿cierto? Y así sucesivamente. Por ejemplo, cambiar la cuenta de ahorros a cuenta nómina. Muchas personas eso no lo conocen. Y resulta que las cuentas nóminas normalmente están exentas de cuota mensual. Y normalmente son exentas del 4 por mil. Entonces, si uno se pone a mirar el 4 por mil, cada vez que uno hace una transacción, el banco le quita el 4 por mil. Eso es una norma de aquí de Colombia, es un impuesto. Sí, todos. Es decir, eso no es porque que los bancos son muy malos, no, eso no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver es con ya la parte gubernamental, con el gobierno. El gobierno estableció eso para el organismo financiero y todos los bancos tienen que cumplir con eso. Entonces, cada vez que tú en tu cuenta de ahorros o corriente haces un movimiento, el banco te debe hacer un descuento de un 4 por mil. Hiciste una transferencia, 4 por mil le quita. Te hicieron un depósito, 4 por mil te quitan. Todo movimiento que hay en una cuenta bancaria se le quita el 4 por mil. Entonces, como también nos permiten tener una cuenta de ahorros exenta del 4 por mil, una estrategia puede ser ponerla exenta y de igual manera mirar si se puede poner como una cuenta nómina, que no me genere, digamos, un costo mensual en la tarjeta. Yo ahí me puedo ahorrar tranquilamente 10.000 pesos en el mes. Son 10.000, si uno empieza a sumar todo eso, si yo me pongo a sumar lo que hay aquí en estas estrategias y me pongo a sumar lo que me logro ahorrar si hago un presupuesto, si cambio de operador, si desarrollo una serie de cositas muy sencillas,
yo me puedo encontrar de que el flujo de efectivo generado en estas dos operaciones, en este aumento de ingresos y en esa disminución de gastos, porque al disminuir gastos es flujo plata que yo no me gasté y que puedo contar con ella, yo puedo tener un flujo de 940.000 pesos en esto que les estoy mostrando acá. Entonces mire que es ser creativos, es pensar un poquito, es mirar sin que eso tampoco nos lleve a un límite de que descuidemos nuestra relación con el Señor, de que descuidemos nuestra familia, sino que de una manera muy creativa lo podamos establecer. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo necesito como una ayudita de tener unas ventas adicionales y de pronto en el trabajo le pido como esa colaboración a mi jefe, que me deje el mediodía, pues ofrecer mis productos a mis compañeros, pues no estás invirtiendo mucho tiempo y estás haciendo algo en pro de ayudarte en tu situación financiera. Eso es a lo que voy. Y si uno se pone a sumar esas pequeñas cosas, van sumando bastante y pueden ser importantes. De lo que vivíamos ahora, ese ejemplo en el que en deudas estaba yendo 1.600.000 mensuales, pues si tenemos una ayuda de 900.000 pesos, pues yo pienso que aliviaría bastante el flujo de caja a nivel familiar y a nivel personal. ¿Sí? Muy bien, era lo que les tenía para hoy.